Está con nosotros y platicamos con ella no solo los 8 de marzo, sino en otras ocasiones, pero también siempre queremos tocar base con Estefanía Vela. Ella es directora de Intersecta, ustedes la conocen. ¿Cómo estás, Estefanía? Aprovechamos este día, entre otras cosas, para hablar de algunos números, de algunos datos, de algún tema en particular. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, ya casi tardes, Denise, y pues aquí también que este día en particular pues siempre nos sirve para, ese es el Sí, punto, ¿no? sí, Reflexionar el gran en dónde estamos, en un país como México, derechos tan básicos como el derecho a vivir libres de violencia, hasta dónde se pueden garantizar o no. Entonces, pues nada, qué importante. Por un lado, yo diría ahorita escuchando este testimonio, creo que una de las pues, preocupaciones en general en este país siempre es el de la violencia, nuestra seguridad, hasta dónde podemos estar en nuestras propias casas, en nuestras propias escuelas, centros de trabajo, en las calles seguras. Creo que un componente fundamental es el de cómo funcionan las instituciones para garantizar que las personas que nos están haciendo daño ya no nos hagan daño. Pero creo que ahorita escuchando qué importante, por ejemplo, también es hablar de hasta dónde las instituciones mismas, y quizá va a sonar muy avanzado, pero como víctima de un abuso sexual infantil, qué importante ha sido para mí también sanar, ¿no? Poder tener un cobijo, poder tener personas que me digan lo que te pasó no es tu culpa, poder tener procesos, espacios para poder, pues eso, decir sí, sí, cómo sí. lo voy viviendo. Y esa es una parte ¿Cómo te que cachan? tampoco Ujú. garantiza tampoco te garantiza el Estado, y eso es algo que creo que los movimientos, particularmente el movimiento feminista, es mucho de lo que hace. Ese momento que te dice, oye, no fuiste solo tú. Habemos muchas, este no es un problema de que tú fuiste tonta o que tú no te supiste proteger, este es un problema que nos está afectando muchas y entre todas podemos empezar a nombrarlo, ¿no? Entonces, esa dimensión como colectiva es algo que a mí siempre me conmueve mucho porque en lo personal me ha significado en mi propio proceso de sanación muy importante poder decir, ok, no es que fui yo, no es que, no, Sí, sí, sí. simplemente estaba tonta. Hay maneras de nombrar esto, hay maneras de sanar esto, hay maneras de salir de esto y necesitamos justo juntas exigir nuestros derechos. Esa es una parte que a mí pues me conmueve. Sí, y ahorita que lo escuchábamos, creo que tienes toda la razón y que es importante lo que nos dices. Llegar en un lugar público, decir algo como lo que estaba diciendo ella y que te conteste un grito de muchísimas mujeres, no estás sola, es calor, o sea, te calienta el alma literalmente y esas cosas reviven. Y justo, fíjate que he reflexionado mucho. A ver, somos un país muy violento, hay muchas violencias, ¿no? Hay Sí, muchos robos, sí, hay sí, muchos sí. fraudes, ¿no? Pero estas violencias en particular, la violencia sexual, la violencia Muy familiar, íntimo. son violencias que Ujú. no solo íntimo, que han venido acompañadas por mucho silencio. La Sí, gran mayoría de nosotros, nosotras, cuando nos asaltan en el metro, nos roban el celular, lo primero que hacemos es llegar a Facebook y decir, me robaron el celular, por favor, no me escriban, ¿no? O sea, hay como una normalización de lo que nos pasó, que está mal, pero justo cuando tenemos estas otras violencias, o sea, encima del acto en sí mismo, lo que pasa es esta vergüenza, este silencio, que más que mm, permitir precisamente la sanación, justo le agrega más. Entonces, con mayor razón, qué importante es la posibilidad de hablar, la posibilidad de nombrar y de quitar ese estigma, ese miedo, esa vergüenza. Eso para mí ya es la mitad del paso, ¿no? sí, y fíjate que estaba yo, te escuchaba, y a veces ni siquiera resulta comprensible para quienes no han vivido una violencia de este tipo, el hecho de que incluso una violencia, incluso el feminicidio, puede provocar culpa. En la familia, en el entorno, no la cuidamos bien, etcétera. Y en ese sentido, fíjate, este último libro de Rivera Garza, Mm, donde habla de su hermana y de la mm, historia de su hermana y del tiempo que le tomó hablar de la hermana y escribir sobre ella y el hecho de que fue asesinada por su novio. Y ella narra, entre otras cosas y de una manera muy precisa, esa vergüenza que sintió su familia de que su hermana hubiera sido asesinada por el novio. Y uno se pregunta, ¿y de la vergüenza de dónde venía? Y sin embargo, dominó
les impuso un silencio durante muchos años, un silencio que claramente Cristina Rivera Garza dice fue devastador para ella, para sus padres y demás, y luego encuentra esta voz, y creo que la encuentra en una época en donde está encontrando mucho cobijo estos testimonios liberadores. Y estoy pensando, por ejemplo, también en esto que hemos escuchado y leído en la prensa recientemente, de esta divergencia entre hombres y mujeres jóvenes respecto a posiciones liberales o conservadoras, y cómo las mujeres a raíz del Me Too claramente se han ido mucho más hacia el lado liberal, hacia la demanda de ciertos derechos, y cómo los hombres jóvenes de su misma generación se sienten en una situación defensiva mucho más conservadora. Estamos viviendo algo muy importante en estos últimos años. ¿Te parece, Estefanía? Fíjate que también no he dejado de pensar eso, y ahorita que hablas de la vergüenza, sí me parece importante enfatizar un punto. Y lo digo de nuevo porque estamos en un país donde en promedio hay 30,000 personas asesinadas al año, en donde hay 100,000 personas desaparecidas, y muchas de esas personas son hombres. También en las violencias contra los hombres hay estigmatización. Sí. A ellos les dicen que eran narcos, a ellos les dicen que eran criminales, a ellos les dicen, ¿no? Y esto lo digo porque sí, el día Importante. día de hoy no se trata de invisibilizar las muchas otras violencias que hay. Se trata de ver qué discursos en particular se adoptan acá. Y más allá de este día, cómo podemos formar puentes, ¿no? Porque sí creo, y lo dices tú muy bien, que hay ciertas violencias, ciertos discursos que están diseñados para estigmatizar mujeres, ¿no? Tú Sí. por estúpida, ¿por qué te fuiste a cenar con él? Tú por estúpida, ¿por qué confiaste en tu novio? Tú por estúpida, ¿no? También hay otros discursos que justifican otras violencias. Hoy se trata de visibilizar esos machismos y cómo esos machismos llevan a que las vidas de las mujeres no importen, pero como Sí. sociedad, qué importante es verlo todo y justo formar esos puentes, ¿no? Y para mí también parte del día es eso, lo que es Ahora, específico, pero también lo que es general, ¿no? no, es que me ibas, nada más, déjame decir que el libro del que estaba hablando, me lo preguntan, se llama El Invencible Verano de Liliana, una maravilla. También es interesante cómo este día provoca muchas cosas. Por una parte, actos muy genuinos, de solidaridad, de reflexión, y después también es un día muy revelador. Ahí circulan por internet de candidatos y demás. Felicitaciones a las mujeres que son muy penosos. Y ni siquiera los voy a citar, no se trata aquí de utilizarlo para balconear a nadie, pero que también revelan a qué punto no se entiende. Estos mejores amigos de las mujeres que escriben una serie de felicitaciones que son de verdad muy inquietantes por la enorme distancia o por lo reveladores que son de que no han entendido el asunto de lo que está de fondo. Pero, en fin, tú también me ibas a decir algo de los cuidados y era respecto a esto, ¿no? De que el Estado no lo proporciona, las organizaciones son las que generan estos espacios de cuidado. Sí, o sea, creo que muchas veces cuando hablamos de justicia, muchas de las discusiones se centran en la parte, por ejemplo, del castigo, pero hay toda esta otra dimensión de, pues sí, cuidados, que puede ser desde, oye, hay dinero desde el Estado para garantizar que las víctimas tengan acceso a una terapia que les pueda acompañar en el proceso de narrar lo que ha ocurrido, y que muchas veces la respuesta que recibimos es no. Si vemos el pobre IMSS, el pobre ISSSTE, apenas tienen Sí, 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 sí. recursos, y el de la salud mental está muy descuidado. Entonces, en ese vacío del Estado, de nuevo, Sí, si sí, pensamos entran en estas. justicias sanadores, exacto. Y desde ahí, y ya ampliándolo más, creo que esto es, qué importante es. Hay muchas medidas que necesitamos para garantizar la verdadera igualdad, y ahora sí ya hablo, justo estaba notando, ahora que estamos en épocas de elecciones, cuántos candidatos, candidatas ya hablan, por ejemplo, de un sistema nacional de cuidados. Sí, Eh, Qué importante, o sea, sí, totalmente. siempre tú y yo platicamos de cosas tristes, creo que una de las cosas buenas es ya se hablan más de cuidados, pero Sí. no dejar de poner el foco en cómo garantizar que ello ocurra. Muy bien, pues te agradezco como siempre, Estefanía, y tu generosidad para con nosotros. Te mando un abrazo. Gracias.